En la siguiente clase veremos, tocaremos el tema de lo que es una matriz simétrica, las matrices simétricas. Esto para continuar con el desarrollo algebraico de lo que estamos viendo, que son las matrices. Primero definimos la transpuesta. La transpuesta de una matriz A la vamos a denotar por AT. ¿Sí? Si tenemos una matriz A, su transpuesta la denotamos o la escribimos como AT. Si tenemos una matriz C, la escribiríamos como C a la T. A la T significa transpuesta. Es la matriz cuyas columnas son los renglones de la matriz A. O sea, la transpuesta, las columnas de una transpuesta son los renglones de una matriz normal. Ahorita lo vamos a ver un poquito más para que lo entiendan, pero esta es la definición. Y dada la definición, aprendemos que esta simbología significa transpuesta de una matriz y que la transpuesta, las columnas de las transpuestas serán los renglones de la matriz normal. Hasta ahí. Eh, Observemos. El primer renglón de una matriz se convertirá en la columna de la transpuesta de esa matriz. El renglón de una matriz se convertirá en la columna de su transpuesta. El segundo renglón de esa misma matriz lo pasaremos o lo convertiremos a la segunda columna de esa misma transpuesta y así sucesivamente. O sea que los renglones los vamos a convertir a columnas. El primer renglón lo vamos a convertir a primera columna, el segundo renglón a la segunda columna y así sucesivamente. Otra cosa que podemos notar es que los elementos van a cambiar de posición. Si teníamos un elemento IJ, digamos por ejemplo 1, 3, que pertenecía a la matriz A, en la transpuesta va a ser al revés, JI, o 1, 3, o 3 unos. Lo volteamos. Los elementos de las matrices y sus transpuestas se invierten. De esta manera, si una matriz era de M por N, su transpuesta va a ser al revés, de N por M. Su transpuesta va a ser al revés. Ejemplo, si tenía una matriz de 3 por 2, su transpuesta ahora va a ser de 2 por 3. Veamos un ejemplo para que se quede un poco más claro. Ejemplo 1. Determine la transpuesta de cada una de las matrices siguientes. O sea, tengo la matriz A, la matriz B y la matriz C. Me piden que calcule sus transpuestas. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, A transpuesta será igual a, como esta es de 2 por 2, que seguirá siendo de 2 por 2. Y este renglón 2, 7 lo vamos a convertir en la columna. A ver, bueno, voy a borrar los elementos para que se vea más claro lo que les quiero decir. Aquí tenía el renglón, en A tenía el renglón 2, 7. Su transpuesta será columna 2, 7. Y acá tenía el renglón menos 8, 0. Ahora lo pondré como columna. Menos 8, 0. Ahora tengo que calcular B. Perdón, B transpuesta. B transpuesta será igual a una matriz. Ojo, aquí tengo una matriz de 2 por 3. Por lo tanto voy a ocupar, B transpuesta va a ser de 3 por 2.
esta. Y este renglón 1, 2, menos 7 lo voy a poner como columna. 1, 2, menos 7. Y este renglón 4, 4, 5, 6 lo voy a poner como columna. 4, 5, 6. C transpuesta va a ser igual a una matriz. Si C es una matriz de 1 por 3, ahora va a ser de 3 por 1 su transpuesta. Menos 1. Listo. Tengo A y su transpuesta, B y su transpuesta y C y su transpuesta. Algunas observaciones que podemos hacer de esto. Por ejemplo, el elemento 1, 3 de la matriz B, el elemento 1, 3, este de aquí, el menos 7, se convierte en el elemento 3, 1 de B transpuesta. Se convierte en el elemento 3, 1 de B transpuesta. Acá era 1, 3. En B transpuesta se vuelve 3, 1. También podemos observar cómo la matriz B, esta matriz, es una matriz de 2 por 3 y la transpuesta se vuelve de 3 por 2. Esta matriz es de 2 por 3, la transpuesta se vuelve de 3 por 2. Lo mismo para C, por ejemplo, la matriz C es de 1 por 3, su transpuesta va a ser de 3 por 1. Eso es el ejemplo. Hasta ahorita en esas clases de álgebra lineal para las matrices, hemos definido 3 operaciones. En clases pasadas ya definimos lo que es la adición o suma. Definimos lo que era multiplicación por un escalar, o sea, multiplicar una matriz por un escalar significa un número, multiplicar una matriz por un número, y también vimos lo que era la multiplicación de matrices, esas 3 operaciones. Ahora vamos a relacionar esas 3 operaciones de suma, multiplicación por escalar y multiplicación de matrices con la transpuesta. Para eso tenemos un teorema de las propiedades de la transpuesta. Cuando hablemos de teoremas en matemáticas, bueno, matemáticas de hecho es exacto, pero un teorema es algo que es cierto siempre, que es válido, que se va a cumplir en cualquier parte del universo, en cualquier tiempo, en el pasado, en el presente o en el futuro. Es algo válido siempre, o sea, no es que ahorita me va a dar este resultado y a lo mejor me va a dar otro resultado mañana, no. Teorema porque siempre se debe de cumplir esto. Estas 4 puntitos se van a cumplir siempre. Tenemos algunas propiedades de la transpuesta. Primero, definamos algunas cosas. Si tenemos 2 matrices A y B, tenemos un número C. Supongamos que los tamaños de las matrices son tales que se pueden realizar las operaciones que sean conformes. Recordemos que hay operaciones entre matrices que no se pueden realizar. A veces no podemos sumar matrices por su tamaño o no las podemos multiplicar por su tamaño, pero si se pueden multiplicar y sumar, esto siempre se va a cumplir. Por ejemplo, si yo a la matriz A y la matriz B las sumo y después de sumarlas les aplico la transpuesta, el resultado va a ser el mismo que sacarle la transpuesta a A y sumarlo a la transpuesta de B por separado. Y a esa propiedad la llevamos como la transpuesta de la suma. Otra propiedad de las transpuestas es que si yo a una matriz A la multiplico por un número y después de que multiplique ese número a la matriz, a ese resultado le aplico la transpuesta, es lo mismo o da el mismo resultado que aplicarle la transpuesta a y después multiplicarla por ese número. A esa propiedad la conocemos como, o la vamos a llamar transpuesta de un múltiplo escalar.
Para la multiplicación de dos matrices, si yo multiplico dos matrices y a ese resultado le aplico la transpuesta, va a ser lo mismo que aplicarle la transpuesta a cada una de las matrices y después multiplicarlas. Transpuesta de un producto de matrices. Y la propiedad 4 nos dice que una transpuesta de una matriz, perdón, a la transpuesta de una transpuesta nos da como resultado la matriz original. Y esa propiedad la conocemos como transpuesta de una transpuesta. Otra definición que necesitaremos. Vamos a definir lo que es una matriz simétrica. Es una matriz que es igual a su transpuesta. Por ejemplo, esta matriz es diferente de esta matriz. Entonces, las transpuestas y la original no son iguales, por lo tanto, esta matriz no es simétrica. Esta matriz y su transpuesta son diferentes, por lo tanto, no son simétricas. Esta matriz no es la misma matriz que esta, son matrices distintas, por lo tanto, no son simétricas. Definimos una matriz simétrica a aquella matriz que es igual a su transpuesta. O sea que si yo a una matriz le aplico la transpuesta y me vuelve a salir la matriz original, decimos que es una matriz simétrica. Enseguida presento algunos ejemplos de matrices simétricas. Por ejemplo, esta matriz es simétrica porque si yo le aplico su transpuesta me va a dar esta misma matriz. Esta matriz es simétrica porque si yo le aplico su transpuesta me va a volver a dar lo mismo. De igual manera esta. ¿Cómo observamos eso un poquito de una manera más rápida sin estar convirtiendo renglones a columnas o columnas a renglones? Primero, las matrices simétricas tienen la cualidad que deben de ser matrices cuadradas. O sea, de 2 por 2, esta es de 3 por 3, esta es de 4 por 4. ¿Sí? Por ejemplo, también podemos decir que para identificarlo rápido nos vamos a la diagonal principal. La diagonal principal es esta esquina de aquí. La diagonal no tiene que tener los mismos elementos, pero su reflejo sí. Por ejemplo, este 5 y este 5 son iguales respecto a la diagonal. Por eso decimos que es simétrica. En esta matriz el 0, el 7 y el 3 son la diagonal, esta parte de aquí. Y vemos cómo como espejo está el 1 con el 1, el menos 4 con este menos 4 y el 8 con el 8. Por lo tanto decimos que esta matriz es simétrica. De igual manera esta matriz que su diagonal es el 1, 7, 2 y 6. Y vemos que los demás elementos son simétricos. 0 con 0, menos 2 con menos 2, 3 con 3, 4 con 4, 9 con 9 y menos 3 con menos 3. Lo que les decía, todos los elementos no diagonales representan en pares situados simétricamente, o sea, lo que les dije yo como un reflejo respecto a la diagonal. Este es reflejo de este reflejo de este reflejo de este y así. Menos la diagonal. En la diagonal no nos interesa lo que estén. Si aplican la transpuesta a esta matriz, les volverá a dar esta misma matriz. Ejemplo 2. Las matrices de distancias son simétricas. Todas las matrices que construyamos de distancias deben de ser simétricas. Podemos construir o crear una matriz con las distancias que hay entre las ciudades. Esto lo hice con un ejemplo de aquí local. Por ejemplo, las distancias que hay de Tecpan a Toyat, a Coyuca y Acapulco. Por ejemplo, denoté TE como Tecpan, Atoyat, Coyuca y Acapulco. Tecpan, Atoyat, Coyuca y Acapulco.
Por ejemplo, ¿qué distancia hay de Tecpan a Tecpan? Pues 0 kilómetros, ¿no? ¿Qué distancia hay de Tecpan a Atoyat? Aproximadamente hay 25 kilómetros. ¿Qué distancia hay de Tecpan a Coyuca? 75 kilómetros. ¿Qué distancia hay de Tecpan a Acapulco? 100 kilómetros. De Atoyat a Tecpan debe ser lo mismo que de Tecpan a Atoyat. De Atoyat a Atoyat, pues no hay kilómetros. De Atoyat a Coyuca, ¿cuántos hay de Atoyat a Coyuca? 50. Y de Atoyat a Acapulco, 75. De Coyuca a Tecpan, ¿cuántos hay? Debe de haber lo mismo que de Tecpan a Coyuca, 75. De Coyuca a Atoyat, 50. Y de Coyuca a Coyuca debe de haber 0 kilómetros. Y de Coyuca a Acapulco, 25. De Acapulco a Tecpan debe de haber 100 kilómetros. De Acapulco a Atoyat debe de haber 75. Y de Acapulco a Coyuca, 25. Y de Acapulco a Acapulco, 0. Como ven, en esta diagonal de 0, 0, 0, 25 es igual que 25, 75, 50 con 50, 100 con 100, 75 con 75 y 25 con 25. Ahora se presenta un número que se asocia a cada matriz. Ojo, lo que voy a presentar ahorita es un número. Simplemente es un número que se asocia a cada matriz cuadrada, llamada traza de la matriz. Vamos a ver lo que es una traza de una matriz. Y esta traza de una matriz solo está asociada para las matrices cuadradas, o sea, de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, etcétera, etcétera. Definamos qué es una traza. Si tengo una matriz A y esa matriz A es cuadrada, tiene una traza, donde esa traza de esa matriz la vamos a denotar o se escribe de la siguiente manera: TR de A. Y es la suma, o sea, nada más vamos a sumar de los elementos diagonales de la matriz. Y recordemos que esa matriz tiene que ser cuadrada, de n por n. Entonces, la traza de una matriz es el elemento 1, 1 más el elemento 2, 2 más bla, 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 hasta el elemento n por n. O sea, esta matriz, por ejemplo, esta matriz de instancia tiene traza 0, porque 0 más 0 más 0 más 0 me va a dar 0. Esta matriz es cuadrada, tiene una traza de 2 más menos 4. Esta tiene una traza de 0 más 7 menos 3. 0 más 7, 7. 7 menos 3, 4. 2 más menos 4 da menos 2. Eso es la traza. Ejemplo. Determine la traza de la matriz B. Entonces lo que tengo que hacer es esto. La traza de la matriz B será igual al elemento A1 que es 1, 1, perdón, que es 4. Más el elemento 2, 2 que sería menos 5. Más el elemento 0, 0. Perdón, el elemento 3, 3 que es 0. Esto me da como resultado
4 más por menos da menos. 5 más 0 es lo mismo, que es igual a 4 menos 5 menos 1. La traza de esta matriz es menos 1. Por eso decía que la traza es un número. En este caso, la traza de esta matriz es menos 1. Debido a sus propiedades y a la facilidad con que se calcula, porque nada más es sumar, la traza juega un papel importante en teoría de matrices y en sus aplicaciones. Por ejemplo, vemos que tiene importancia en mecánica estadística, en la relatividad general o en la mecánica cuántica, donde tiene significados físicos.